Dios me los bendiga a todos ustedes, mis hermanos. Les saluda su hermana Elena en Cristo. Voy a compartirle vida de los santos. Hoy le voy a hablar de Santo Tomás de Villanueva, arzobispo, en el año 1555. Vamos a encomendarnos a este amigo de Dios para que interceda por nosotros. Vamos a pedirle que ruegue por lo que estamos viviendo. Si gusta expresar su intención, hágalo con toda confianza, que Él llevará nuestra petición a la presencia de nuestro Dios. Vamos a leer con devoción y con amor esta historia de amor, pidiéndole al Espíritu Santo que podamos imitar su ejemplo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Este inmenso predicador, que fue llamado por sus oyentes el Divino Tomás, nació en España en el año 1488 y su sobrenombre le vino de la ciudad donde se educó y creció. Sus padres no le dejaron riquezas materiales en herencia, pero sí le dieron una herencia mucho más importante, un profundo amor hacia Dios y una gran caridad hacia los demás. Hizo sus estudios con gran éxito en la Universidad de Alcalá en el año 1516 y pidió y obtuvo ser admitido en la comunidad de los padres agustinos en Salamanca. En el año 1518 fue ordenado sacerdote y luego fue profesor de la universidad. Poseía una inteligencia excepcionalmente lúcida y un criterio muy práctico para dar opiniones sobre temas difíciles, pero tuvo que ejercitarse continuamente para adquirir una buena memoria y luchar mucho para que las distracciones no le alejaran de los temas que quería tratar. Sentía una predilección especial por atender a los enfermos y repetía que cada cama de enfermo es como la zarza ardiente de Moisés, en la cual se logra encontrar uno con Dios y hablar con Él. Pero entre las espinas de incomodidad que le rodean, fue nombrado provincial de su comunidad en el año 1533. Envió a América los primeros padres agustinos que llegaron a México. Frecuentemente, mientras celebraba la Santa Misa o rezaba los salmos, le sobrevenían los éxtasis y se olvidaba de todo lo que le rodeaba y solo pensaba en Dios. En esos momentos el rostro le brillaba intensamente. Cierto día, mientras predicaba fuertemente en Burgos contra el pecado, tomó en sus manos un crucifijo y levantándolo gritó: «Pecadores, mírenlo». Y no pudo decir más porque se quedó en éxtasis. Y así estuvo un cuarto de hora, mirando hacia el cielo, contemplando lo sobrenatural. Al volver en sí dijo a la multitud, que estaba maravillada: «Perdonen, hermanos, por esta distracción, trataré de enmendarme». El emperador Carlos V le había ofrecido el cargo de arzobispo de Granada, pero él nunca lo había aceptado. Entonces un día el emperador le dijo a su secretario: «Escriba, arzobispo de Valencia será el padre», y le dictó el nombre de otro sacerdote de otra comunidad. Cuando fue a firmar el decreto, leyó que el secretario había escrito: «Arzobispo de Valencia, el padre Tomás de Villanueva». «Pero esto no fue lo que yo le dicté», dijo el emperador. «Perdóneme, señor», le respondió el secretario, «me pareció haber oído ese nombre, pero enseguida lo borraré». «No, no lo borre», dijo Carlos V. «El otro era el que yo pensaba elegir. En cambio, este es el que Dios quiere que sea elegido», y mandó que lo llamaran para darle nombramiento.
Tomás se negó totalmente a obedecer al emperador en esto. El hijo del gobernante, el futuro Felipe II, le rogó que aceptara, pero tampoco quiso aceptar. Solamente cuando su superior de comunidad le mandó bajo voto de obediencia, entonces sí aceptó tan alto cargo. Llegó a Valencia de noche, en medio de terribles aguaceros, acompañado solamente por un religioso de su comunidad. Pidió hospedaje de caridad en el convento de los padres agustinos, diciendo que le bastaba una estera en el suelo para dormir. Cuando los frailes descubrieron quién era él, se arrodillaron a pedirle su bendición. Antes de posesionarse en el arzobispado, hizo 6 días de retiro en oración y penitencia en el convento. Quería empezar bien preparado su difícil oficio. Al posesionarse en su cargo de arzobispo, los sacerdotes de la ciudad le obsequiaron 4,000 monedas de plata para que arreglara bien su palacio, y él obsequió ese dinero a un hospital diciendo: los pobres necesitan esto más que yo. ¿Qué lujos y comodidades puede necesitar un sencillo fraile y religioso como soy yo? Algunos lo criticaban porque usaba una sotana muy vieja y desteñida, y él respondía: lo importante no es adornar este cuerpo, lo importante es embellecer el alma, que nunca va a morir. El emperador Carlos V, al oírle predicar, exclamaba: este monseñor conmueve hasta las piedras. Y cuando estaba en la ciudad, el emperador nunca faltaba a los sermones de Monseñor Tomás. Sus sermones producían cambios impresionantes en los oyentes, que aún hoy día conmueven profundamente a quienes lo leen. La gente decía que Tomás de Villanueva era como un nuevo apóstol San Pablo, enviado por Dios para transformar a los pecadores. Lo que más le interesaba era transformar a sus sacerdotes, a los menos cumplidores. Se los ganaba de amigos poco a poco a base de consejos y peticiones amables. Los hacía volverse mejores. A uno que no quería cambiar, lo llamó a su palacio y le dijo: yo soy el que tengo la culpa de que usted no quiera enmendarse, porque no he hecho penitencias por su conversión. Por eso es que no ha cambiado. Y quitándose la camisa empezó a darse fuetazos a sí mismo hasta derramar sangre. El otro se arrodilló llorando y le pidió perdón, y desde ese día mejoró totalmente su conducta. Dedicaba muchas horas a rezar y a meditar, pero su secretario tenía la orden de llamar tan pronto como alguna persona necesitara consultarle o pedirle algo. A su palacio arzobispal acudían cada día centenares de pobres a pedir ayuda, y nadie se iba sin recibir algún mercado o algún dinero. Especial cuidado tenía el prelado para ayudar a los niños huérfanos, y en los 11 años de su arzobispado no quedó ninguna muchacha pobre de la ciudad que en el día de su matrimonio no recibiera un buen regalo del arzobispo. A quienes lo criticaban por dar demasiadas ayudas, aún a vagos, les decía: mi primer deber es no negar un favor a quien lo necesita. Si en mi poder está el hacerlo, si abusan de lo que reciben, ellos responderán ante Dios. A los ricos les insistía continua y fuertemente acerca del deber tan grave que cada uno tiene de gastar en dar limosna todo lo que le sobre, en vez de gastarlo en lujos y cosas inútiles. ¿En qué otras cosas puedes gastar mejor tu dinero que en pagar tus culpas a Dios haciendo limosnas? Si quieres que Dios oiga tus oraciones, tienes que escuchar la petición de ayuda que te hacen los pobres. Debes anticiparte a repartir ayudas
a los que no se atreven a pedir. Algunos le decían que debía ser más fuerte y lanzar maldiciones contra los que viven en unión libre. Él respondía: hago todo lo que me es posible por animarlos a que se pongan en paz con Dios y que no vivan más en pecado, pero nunca quiero emplear métodos agresivos contra nadie. Si oía hablar mal de otra persona, quizá lo que hizo fue malo, pero probablemente sus intenciones eran buenas. En septiembre de 1555 sufrió una angina de pecho e inflamación de la garganta. Mandó repartir entre los pobres todo el dinero que había en su casa. Hizo que le celebraran la Santa Misa en su habitación y exclamó: «Qué bueno es nuestro Señor. A cambio de que lo amemos en la tierra, nos regala su cielo para siempre». Y murió. Tenía 66 años. Gracias, Señor, por estos santos tan admirables. El que ayuda al pobre presta a Dios y Dios le recompensará. Esta es la historia de nuestro santo de este día, Santo Tomás de Villanueva. Este santo que aquí nos habla que sus padres no le dejaron cosas materiales, pero le dieron la herencia de conocer a Dios. ¿Qué mejor herencia podemos darle nosotros a nuestros nietos, a nuestros hijos, a nuestra familia, que enseñarles el camino de la salvación? Es el mejor tesoro que les podemos dar. Invierta en esto, dedicando su tiempo yendo al templo, llevando a su familia, a sus hijos, a que conozcan ese tesoro, ese camino que conduce a Dios. Este santo también aquí nos habla de que tenemos que repartir con aquel que necesita, sin fijarnos en qué va a gastar esta persona ese dinero. Como dice aquí, Él va a responder. Nosotros demos sabiendo que se lo damos a Dios o en el nombre de Dios. Y si esa persona administra mal lo que les damos, Papá Dios va a pedir cuentas. Y también, hermanos, aquí nos hablaba también que cada enfermo es como visitar a Jesús. Una gran verdad, hermanos. Tristemente nuestros enfermos están solos, porque no hay quien tenga tiempo de visitar a un enfermo. Tenemos tiempo para todo, pero no tenemos tiempo para visitar a aquel que necesita de nuestras palabras o simplemente de una mirada. Es por eso que estos amigos de Dios son admirables, porque gastaban su tiempo en servir a Dios, en enseñar el camino de la salvación, y aparte, con sus obras, hacían maravillas. Fíjese bien, al llegar al lugar donde iba a ejercer su arzobispado, le regalaron 4,000 monedas. ¿Qué hizo este santo? Regalarlas a un hospital, porque él no ocupaba más. Nada más tenía una sotana, toda vieja, despintada. ¿Cuánta ropa tenemos nosotros en esos closets? Y todavía tenemos el descaro de ir a comprar más porque no tenemos ropa, cuando realmente ese dinero lo podemos ocupar para ayudar a otras personas que en verdad lo necesitan. Échele una mirada a su pueblito donde usted viene y usted se va a dar cuenta de que hay familias que no tienen para comer mientras usted gasta el dinero inútilmente. Ahí puede ayudar. Hágalo de verdad, porque la limosna nos salva de tantos pecados. Esto lo encuentra en el libro de Tobías. Ojalá que pongamos en práctica lo que aprendemos aquí a través de la vida de los santos. Que la Madre del Cielo le proteja, que los arcángeles y los ángeles cuiden su caminar y que el Espíritu Santo nos enseñe a ser dóciles y que nos enseñe a tener sentimientos. Bendiciones.